Entzia mesedez. Halaber, sakelako telefonoak itzaltzeko eskatzen dizuegu. Eskerrik asko. Buenas tardes. Teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades sanitarias, les recordamos que mientras se encuentren dentro de la biblioteca es obligatorio el uso de la mascarilla. Una vez finalice el evento, por favor, no se levanten de sus butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Uy, qué alto. Yo es que ya tengo mucha voz, hablo muy alto, o sea que con esto se me va a oír hasta en Murcia. Gracias por venir un viernes a la tarde soleado por aquí, que no es lo más habitual. Me presento en primer lugar, aunque José ya habló un poco de mí ayer, ¿no? Yo soy Idoia, soy de Donosti, he vivido mucho tiempo en Bilbao y ahora resido en Barcelona. Soy profesora y directora del Departamento de Innovación de la Escuela de IED allí en Barcelona. Yo aterricé en el sector de la Silver Economy, casi lo digo siempre como un poco de casualidad. Yo, aparte de ser docente y gestionar proyectos con empresas en relación a innovación, con SEAT, pues con Movistar, etcétera, tengo una empresa que se dedica a un campo que no es muy conocido, que se llama humanización de hospitales. Humanizar no solo significa decorar, sino significa hacer una intervención desde que el usuario llega a un hospital, cómo se relaciona con todo, desde los espacios, la señalética, la relación con los profesionales o incluso cómo se relaciona paciente, acompañante y profesional. Siempre me dediqué a trabajar en el sector pediátrico, porque era el que mejor entendía la parte de humanización, ¿no? Pues todos los procesos de cáncer, de quimioterapia, etcétera. Digamos que los profesionales sanitarios y los gestores de centros estaban muy sensibilizados con la parte infantil. Y en medio de esta vida laboral y docente, quise hacer un pequeño parón y hacer un proyecto propio de innovación. Y como estaba en el ámbito sanitario, decidí, bueno, todo el mundo se enfoca hacia lo infantil, voy a ver qué otros sectores dentro de esos espacios hospitalarios, qué más tipos de pacientes hay. Y entonces enseguida me di cuenta que para los pacientes, digamos, de etapa final de vida, ancianos o incluso de Silver Economy, había poca sensibilidad hacia la humanización. Y comencé a trabajar en el sector geriátrico, sobre todo de residencias geriátricas, ¿vale? Que ahora durante la pandemia se han puesto muy de actualidad, por desgracia, pero que hace 4 años estaban como un poco olvidados. Y en esa investigación sobre las residencias geriátricas, tanto públicas, concertadas como privadas, me di cuenta de que se pasaban unas acreditaciones de calidad, que casi más eran una checklist de hay médico, no hay médico, hay peluquería, no hay peluquería, pero que nunca se revisaba a fondo la calidad de vida de la gente que estaba allí, ¿no? Eso me llevó a inventar una especie inventar un software, una herramienta que mide la calidad de la humanización de las residencias geriátricas, y eso me llevó también a trabajar con hospitales sociosanitarios, con unidades de paliativos, etcétera. Y ahí es cuando entré en el sector de la Silver Economy, ¿vale? La Silver Economy se entiende con unas franjas de edad muchísimo más amplias, pero sí que entienden al usuario, depende de su nivel en relación con el nivel físico, ¿no? Si son frágiles, si son dependientes o si son todavía activos. Ese fue mi aterrizaje a la Silver Economy. ¿Conocéis algo de la Silver Economy, aparte de las 4 cosas que nos pudo dar José ayer o no? Yo creo que como estamos 4, podemos hacerlo así más informal. ¿Y ustedes? No, lo que pasa es que, bueno, ahora os lo enseñaré, ¿no? La Organización Mundial de la Salud sí que dice que la Silver Economy comienza a los 50 años. Y es cierto que hay otros organismos que sí lo plantean en los 60 años, ¿vale? Pero veremos que al final los 50 años y los 55 años es como una, no prevención, ¿no? Pero un precamino antes de lo que puede ser una Silver Economy de 60 o de 65 años, ¿vale? No, no tiene por qué. No tiene por qué. Puede ser los últimos años laborales. Además, tenemos que tener en cuenta que en España, desde la semana pasada, igual nos jubilan a los 75. O sea que igual, si tomásemos eso como punto de partida,
se nos va a prolongar muchísimo más, ¿vale? Os voy a empezar a enseñar una cosa. Fijaros, pongo como inicio un vídeo que igual vosotras sí que conocéis, ¿no? Pero que lo comentamos esta semana con los alumnos, que desde luego hay muchos países que se han puesto ya enérgicamente a trabajar en la Silver Economy, porque ya veremos con todos los datos que va a ser un gran campo de oportunidades económicas, aparte de sociales, etcétera, ¿vale? Pero lo planteamos desde el inicio como un motor de cambio para la economía. Y pongo este vídeo que vais a ver a continuación. No es que tenga nada especial, ¿vale? Pero no os voy a adelantar. Os explico por qué lo vamos a ver. Espera un momentito. Sin prejuicio, hacemos un mundo más feliz. ¿Por qué creéis que pongo este ejemplo? Eso primero. Y por otra cosa, además, cuando muchas veces anunciamos vamos a analizar o estudiar, etcétera, Silver Economy se entiende como algo nuevo, ¿vale? Desde luego, desde la perspectiva muchas veces de España, que todavía se han empezado a hacer cosas, pero todavía no se entiende como un mercado de oportunidades increíble. Pero, por ejemplo, las grandes marcas, este vídeo es de 2015, grandes marcas como Coca-Cola, que siempre están muy ávidas a las tendencias o macrotendencias económicas y demográficas, ya están trabajando en estos sectores. No sé si habéis visto hoy en el periódico, y no me quiero enrollar mucho, pero hoy ha salido en El País, en prensa nacional, un vídeo de la marca Picolín de los colchones. No sé si lo habéis visto, que ha recibido un montonazo de premios. Si me da tiempo al final os lo pongo, ¿vale? O sea que ya grandes marcas nos llevan como 5, 6 o 7, 8 años de adelanto, pero ya se está empezando a poner las pilas mucha gente de sectores que igual no tenías contemplados, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo era la campaña de Picolín, pero habla además de una de las cosas que es un cierto tabú en la tercera edad, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el sexo, y la aprovecha la campaña para vender colchones, ¿vale? Si me da tiempo lo enseño al final. Es un poco para que entendamos que muchas marcas se están poniendo encima de este sector porque va a mover muchísimo dinero. Exacto. Exacto, y es lo que quería comentar. Nada, esto es simplemente las cosas que vamos a repasar. Interrumpirme todo el rato que queráis y si me enrollo me paráis, ¿vale? Simplemente la definición, los datos clave, tendencias macroeconómicas, que lo dividiremos en 3 y lo pasaré rápido, cómo es el nuevo cliente Silver y qué mercados y oportunidades de negocio hay, pero os voy a poner unos cuantos ejemplos. Fijaros, aquí lo que comentábamos contigo. Fíjate. La definición global y más fácil es que la Silver Economy engloba todas las actividades para aquel sector de la población a partir de los 50 años o de 50 años para arriba, que es lo que te sorprendía ayer, ¿no? Esto incluye todos los productos y todos los servicios que podamos crear para este nuevo público. Fíjate que aquí todos los estamentos, digamos, mundiales, europeos y mundiales, hablan desde los 50, 60, 60 o 55 años. O sea, que el renglón está ahí. No se contempla la edad de jubilación, sino más bien una edad física y una edad mental. ¿Vale? Fijaros, como estabas planteando, ¿esto de qué viene consecuencia? De que envejecemos durante un tiempo mucho más prolongado. Se vive muchísimo más tiempo que lo que vivían generaciones pasadas. ¿Vale? Entonces, la pirámide se está invirtiendo. ¿Qué es lo que se están dando cuenta todas las grandes marcas y los mercados? Tenían el foco puesto en las generaciones de los 80, del 2000, etcétera, y se está viendo que no tienen capacidad adquisitiva. ¿Vale? ¿Dónde está la capacidad adquisitiva ahora? La gente que está a punto de jubilarse o jubilada. ¿Vale? ¿Por qué sucede? Ahora te pregunto yo a ti, ¿por qué crees que se toman estos años antes de la jubilación? Sí. Como tú me comentabas antes, ¿no? Que pensabas que empezaba con la jubilación. Y te digo, puede empezar 5 o 10 años antes. ¿Por qué? Exacto. Has pagado la hipoteca,
¿vale? Ya no tienes familia, los hijos normalmente o están estudiando o están a punto de colocarse, etcétera. Por lo tanto, aunque estés en activo trabajando, tienes mucho más tiempo libre y tienes muchísima más capacidad económica, ¿vale? O por lo menos de disfrutarlo, ¿vale? Entonces, por eso os decía que se ha convertido en un sector estratégico de la economía, no española ni europea, sino de la economía mundial, y casi también, y eso lo podéis ver en cualquier medio de comunicación, se está convirtiendo en un movimiento social, luchando contra la exclusión, contra lo que se llama el edadismo, ¿vale? Que ahora mismo hay bastantes campañas en pro de aligerar esta situación o de intentar darle la vuelta. Y digamos que una de las máximas de la Silver Economy es que la idea no es solamente vivir más años, sino vivirlos mejor, vivirlos con más calidad, independientemente del estado de salud, tanto física como mental te encuentres, ¿vale? Siempre digo que esto que estoy contando no es algo que me invente yo, sino que tenemos un montón de datos demográficos, económicos y de tendencias que avalan que la Silver Economy sea un nicho estratégico para todos los mercados. Y fijaros, aquí os pongo datos demográficos, ¿no? Que yo creo que son bastante elocuentes. Fijaros que incluso estos del año pasado, estamos en el 2021, en 2020 más de 1.000 millones de personas en todo el mundo sobrepasan los 60 años, es un 19%, es muchísima población. Y hoy mismo, actual, son datos de las Naciones Unidas, es un mercado de 300 millones de personas, ¿vale? Claro, esto para todas las grandes marcas, todas las empresas y todo el mundo que quiera innovar en proponer productos y servicios es un número muy grande. ¿Qué pasa si miramos en el 2025? Que siempre a veces nos parecen fechas muy lejanas, pero están mucho más cercanas de lo que creemos. El 25% de los europeos tendrán más de 60 años. Eso en datos demográficos es una brutalidad. Si proyectamos a 2050, que es lo que digo, que parece que queda mucho, pero es que luego al final las cosas se acercan mucho más de lo que pensamos. Fijaros que en los países desarrollados el 36% de la población será mayor de 60 años. O sea, yo no digo, no es la mitad, pero se acerca a un 40%, ¿vale? Esto ocurre en Europa y fijaros que en los países emergentes ahora mismo es un 9%, se prevé que crezca hasta el 20%, ¿vale? O sea que es un mercado muy grande. Además, fijaros casi no casualidad, ¿no? Pero estamos en Bilbao y una cosa es hablar de la población completa de España, que está y va a envejecer más, pero Bilbao es la segunda población mundial más envejecida del mundo por detrás de Japón, ¿vale? O sea que por eso desde la Diputación y desde otros organismos se está intentando potenciar Bilbao como, no digo capital, ¿no? Pero como un entorno amigable para la Silver Economy porque va a ser una población fundamental en nuestra ciudad, ¿vale? Y luego ya si proyectamos a 2060, no tengo tantos datos de gente de 60 años, pero fijaros, ahora mismo, a día de hoy, la gente que vive más de 100 años son 12.500, 12.000 pongamos, ¿vale? En el 2060 hablaremos de casi 220.000. O sea, la proyección demográfica va a ser brutal el crecimiento. Y sobre todo eso, que cada vez vivimos mejor. Cada vez la cronicidad se controla de otra manera, etcétera, ¿vale? O sea, que para llegar al tramo final de vida vamos a vivir muchísimo más tiempo, ¿vale? También tendremos que pensar toda esta pirámide invertida, cómo se sustenta económicamente, ¿vale? En relación a los servicios sociales, servicios sanitarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso sería otra cuestión a hablar, ¿vale? Pero el panorama, para los que queremos innovar, para los que queremos realizar productos nuevos o servicios nuevos, es un panorama mucho más favorable que trabajar para la gente joven en este momento. Vale. ¿Cuál es la característica, digamos, fundamental de este tipo de población, ¿no? Pues, como hemos dicho, la esperanza de vida va en aumento y necesita productos y servicios de calidad que ahora mismo no están resueltos, no los encuentran, ¿vale? Cuando hablamos de turismo, cuando muchas veces hablamos de alimentación, ¿vale? Entonces se plantea que la Silver Economy es tan amplia y tan atravesando todos los mercados, va a ser la respuesta a las necesidades de este colectivo. Si estáis en desacuerdo en algo, me podéis interrumpir, ¿eh? Molaría. Es que si ya me lo sé, si no me aburro, ¿vale? Mira, aquí os pongo una gráfica también, porque luego va a ser interesante para lo que hablemos de tendencias y de mercados. Esta gráfica corresponde a 2020 también. ¿En qué gasta el dinero hoy en día las personas de 60, ¿vale? O podemos poner 50 hasta final de vida? Fijaros que lo que más dinero se gasta es todo lo que tiene que ver con la casa, luego ya pasaríamos al sector de la comida, al sector del transporte, utensilios y cosas de servicios, recreación, cultura, ocio, restaurantes, hoteles, etcétera,
¿vale? O sea que ahí también podemos tener muchas pistas de hacia dónde se orientan las necesidades de nuestros usuarios. Estas gráficas que son de Deloitte, de la consultora, son las que utilizan muchísimas veces las empresas para saber dónde cubrir las necesidades, ¿vale? Si vosotros tuvierais esta gráfica delante, ¿qué sector os parece el más interesante para hacer cosas nuevas, para producir cosas nuevas o para diseñar servicios nuevos o experiencias nuevas? No, pero tienes razón, ¿vale? Porque, y les hago esa trampa a los alumnos, ¿eh? Porque tú dices, vale, ocio, pero fíjate, es que en ocio te incluyen un montón de cosas, ¿vale? Yo, además, más que ocio, siempre relaciono con el turismo, ¿vale? Entonces, tienes cultura, puede ser turismo también. Restaurantes, puede ser asociado a turismo también. Hoteles, obviamente. Gastronomía, puede ser orientado al turismo también, ¿vale? O sea que el globo del ocio es muy grande. ¿Por qué? Porque en ese primer tramo pre o jubilado todavía tienes, en general, buena salud y te apetece disfrutar de aquello que no has podido hacer pues por cargas familiares o por desarrollo profesional o lo que sea, ¿vale? Y ahora, además de tener, digamos, un sueldo medio y luego ya medio alto, lo que quieras, tienes el tiempo para hacerlo, ya no tienes prisa para hacer un viaje o para dedicarte a una actividad cultural, por ejemplo, ¿vale? También se trabaja con la idea de nostalgia, de todo aquello que no pude hacer, ahora puedo hacerlo, ¿vale? Y esos son inputs, o no sé cómo decirlo, como puntos muy interesantes para este público, para esta economía y para todos aquellos que tengamos la inquietud de hacer algo, ¿vale? Y, por ejemplo, tú me comentas, no, pues la parte de casa me interesa menos, ¿vale? Pero si vinculas la idea de casa, yo qué sé, esta semana que estábamos trabajando con los alumnos, planteemos unas casas que sean, por ejemplo, imagínate, yo tengo a mi mamá en una residencia, o viviendo conmigo, ¿vale? Y necesita cierta ayuda para las actividades diarias. Pero yo me quiero ir a hacer un viaje a Japón. ¿Me la llevo? ¿Con quién la dejo? ¿Cómo se queda? ¿Vale? Pues igual se plantea un alquiler vacacional muy transitorio, con gente de su edad, con actividades, y es otra manera de entender la casa, ¿vale? O sea que en realidad yo creo que lo que nos ofrece la Silver Economy, aparte de, sí, de dinero, de economía, de proyectos, es repensar un montón de cosas que no habíamos pensado, ¿no? Y el concepto de casa es uno de ellos. Puede ser una casa flexible, puede ser vacacional, puede ser de intercambio, ¿vale? Yo todavía no entiendo muy bien cómo, por ejemplo, Airbnb no ha tomado en cuenta este sector. Me parece fundamental, ¿vale? Yo no digo hacer una página de tercera edad, para eso tenemos el inserso, ¿no? Pero, gente que se sienta cómoda teniendo 65, 70 años y que igual no quieres compartir con gente joven porque tienes otras inquietudes, tienes otra manera de entender las cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchísimas oportunidades. Y fijaros, siguiendo con los datos económicos, nada, un par de cosas que también me parecen importantes, ¿no? Fijaros que, lo pongo aquí, el tamaño más o menos actual de cómo se entiende la Silver Economy son casi 4 billones de euros, ¿vale? En el 2025, que como digo es ya, ¿vale? Va a ser casi 6 billones de euros. O sea, no es el doble, pero estamos en esas cifras, ¿vale? Y fijaros que ahora mismo, aunque parezca mentira, es la tercera economía del mundo, por detrás de China y de Estados Unidos, ¿vale? Teniendo en cuenta, digo hoy, teniendo en cuenta los datos demográficos que os he enseñado, que encima va a crecer muchísimo más, cuidado, ¿vale? Porque además las poblaciones asiáticas también son las que tienen una grandísima longevidad, ¿vale? O sea que vamos a ir viendo cómo la Silver Economy, no sé si va a ser la primera, pero igual la segunda economía mundial en 5, 10 o 15 años, lo es segurísimo. Por eso pongo aquí, ¿no? Que tenemos una oportunidad delante, yo creo que una de las mejores que hemos tenido nunca. Una cosa que me gusta decir, aunque parece un poco tonta, ¿no? Que el futuro está en las personas con pasado, ¿vale? Para referirme a la gente que tiene muchísima experiencia y que yo creo que el éxito de trabajar en este sector es intentar convertir los problemas en oportunidades, que parece una obviedad, pero muchísima gente que está innovando este sector ha tomado los problemas, luego los enseñaré, por ejemplo, la disfagia o cosas que igual se ven como muy de final de vida o incluso, entre comillas, ¿no? Un poco tristes con los prejuicios que hablábamos, y son oportunidades para innovar. Y además de innovar económicamente, lo más chulo de todo es que tiene una repercusión social, ¿no? En realidad, todos trabajamos para ganar dinero, eso es obvio, ¿no? Pero si encima tienes esa parte que resuelves un problema
de la gente que está viviendo, pues yo creo que es una cosa súper satisfactoria. Vale. Si tenemos que hablar del contexto de las tendencias, yo diría que todos los mercados en realidad están sufriendo un proceso de transformación. Hemos visto y estamos inmersos, y todavía va a evolucionar muchísimo más, todo el tema de la digitalización. Parece que estoy diciendo algo viejo, pero imaginaros cómo nos planteábamos las cosas antes de la pandemia y en un año cómo ha cambiado todo. La pandemia ha tenido muchos efectos, algunos muy malos, obviamente, pero sí ha tenido uno, digamos, bueno, intentando ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Y es que ha hecho que todo vaya muchísimo más rápido. Antes era impensable dar todas las clases online. Yo no digo que sea la mejor opción, pero te abre caminos que antes igual no decías, ¿cómo voy a dar una clase online a 30 personas? ¿No? Y ahora lo estás usando, ¿vale? ¿Volveremos a la presencialidad? Claro, no es lo mismo, pero hay que saber aprovechar las cosas buenas y ha hecho que haya cosas que vayan muchísimo más rápido. ¿Qué nos obliga también todos estos procesos que estamos viviendo? Redefinir la cadena de valor, tener propuestas que tengan valor per sí, ¿vale? No solamente valor de comunicación, valor de marketing, sino lo que tú estás proponiendo tenga un valor real, ¿vale? Yo creo que precisamente el cliente de la Silver Economy, y luego os lo diré con un par de características, creo que es un cliente difícil. No es un cliente joven que consume rápido la camiseta de 5 euros y ya está. Es un cliente al que es difícil llegar, pero una vez que consigues ese cliente es un cliente muy fiel porque valora la calidad y valora el producto, ¿vale? Estamos viviendo desde hace mucho tiempo la globalización y cada vez va muchísimo más rápido. Nos podemos plantear trabajar para Estados Unidos o para Japón sin ningún tipo de problema. Y luego también todos los mercados están dando cuenta del valor del diseño como elemento transformador y como elemento de valor. Y no me refiero de diseño en el sentido de que José podía hablar ayer, ¿no? De diseñar un buen reloj, diseñar un buen packaging, sino utilizar las herramientas del diseño para transformar cosas, para innovar en servicios y la experiencia de todo el usuario alrededor de ese servicio o de ese producto, ¿vale? Herramientas conceptuales de diseño que te ayudan a cambiar las cosas. Fijaros, aquí os he dividido las macrotendencias más importantes en relación a la macroeconomía, a la tecnología y a la industria de consumo, ¿no? Que suelen ser sectores que se mezclan. En realidad, para 2030 hay aproximadamente unas, como firmes detectadas, entre 32 y 60 tendencias, ¿vale? Solamente he cogido aquellas que me parecen como las más inspiradoras o las más importantes o las que más podemos aprender a corto plazo, ¿no? Mirad, os las pongo. La parte de macroeconomía, para que veamos, y esto es lo que estamos hablando, ¿no? Cómo se va a producir el envejecimiento de la población, qué impacto va a tener en la economía, lo fácil que es en un primer estadio trabajar para ella y la necesidad de inversión que se tiene, ¿vale? Aquí son datos más o menos que hemos repetido, cómo va a aumentar la esperanza de vida, cómo va a aumentar muchísimo esta carga poblacional, etcétera. Y cómo va a haber un montón de cosas relacionadas con el comportamiento, emprendimiento, hobbies, vida laboral, cómo se van a ir alargando en todo el proceso, ¿vale? Una cosa que me parece también importante, y es que el consumidor del 2030, que seré yo en agosto cumplo 50 años, así que seré de la Silver Economy, va a ser una de las generaciones más preparadas de la historia, a nivel digital. Cuando se habla de tercera edad, muchas veces se habla de brecha digital. Claro, si yo pienso en mis abuelos, que tienen 96 años, pues sí, claro que brecha digital, ¿vale? Pero mi madre tiene 74, mi madre ya usa Facebook, ya usa WhatsApp, ya es capaz de leer el periódico en Internet. Y esa brecha se va reduciendo cada vez más. Yo en el 2025-2030 seré plenamente silver y es obvio cómo nos manejamos, ¿vale? O sea que esa brecha cada vez se va reduciendo y eso nos da también muchísimas más oportunidades. Otra macro tendencia que también es fundamental para este sector y para nosotros es la explosión de la clase media, ¿vale? Si hablamos de la Silver Economy como un cliente con tiempo, con capacidad adquisitiva, hablamos siempre de clase media hacia arriba. Es lógico y normal, ¿no? Es la gente que tiene ese poder adquisitivo. Y fijaros que va a ser uno de los principales motores económicos, no solamente en Europa, ¿vale? Sino que en muchos países emergentes que la clase media está ganando poder. Nos referimos a algunos países de Sudamérica, etcétera, ¿vale? Y se plantea que la clase media a nivel mundial se triplique para el 2030. O sea, que esos son datos que a nosotros, si queremos trabajar en este sector, también nos ayudan. Otra tendencia súper importante.
De momento no. Hay que tener en cuenta una cosa. Mientras no nos quiten las jubilaciones y las pensiones, ¿vale? Vamos bien, ¿vale? Tienes que pensar también en que la mayoría de los países europeos no trabajan con el sistema de seguridad social, ¿vale? Sino que tienen toda la inversión privada, financiera, ¿vale? O sea que puede haber crisis económicas como la que fuimos en el 2007, 2008, que sí supuso un descenso de la clase media, pero a nivel mundial sigue creciendo, ¿vale? Puede caer, por ejemplo, en España, puede caer en, me lo invento, en Alemania, pero a nivel mundial la clase media sigue explosionando todavía, ¿vale? Lo que sí se puede hacer una reducción es hacia la clase baja, ¿vale? Determinados países, pero piensa, por ejemplo, en África, que yo hago mucha economía social en África, hay países que están creciendo mucho y van a crecer muchísimo, ¿vale? O sea que puede haber, va a ser sectorial, va a ser por países. La parte de economía colaborativa, como os decía, también es súper importante, ¿vale? Fijaros en las cifras. ¿Qué entendemos por economía colaborativa? ¿Cómo lo entendéis? ¿Qué pensáis que quiere decir? Ahí Irune sí que sabe que me ayudará. Exacto, ¿vale? Todo, no voy a decir intercambio, porque una de las modalidades es el intercambio, ¿no? El compartir, ¿no? Compartir coche, compartir cosas, compartir servicios también, ¿vale? También, por ejemplo, o ayer planteaban un outlet de favores, por ejemplo, ¿vale? Te lo juro, los alumnos que tienen 20 años, claro, es que la perspectiva es completamente diferente. Así lo llamaban, ¿eh? Pero no en despectivo, sino en positivo, ¿no? Sino decir, bueno, a mí no me importa tanto ganar dinero como proporcionar un bien, ¿vale? Entonces, te lo juro, yo también lo oí. Yo lo oí, al principio no lo entendía. Digo, ¿outlet? Sí. Traspasar como palabras que ellos utilizan de manera normal a otra cosa. Pensar que igual una persona silver, si hablamos de esa clase media o clase alta, igual no quiere compartir un coche, ¿vale? Igual nosotros todavía no estamos en esa mentalidad, o mi madre, pero ¿por qué no compartir una zona de viviendas, lo que ahora se llaman cohousings, que comparten los servicios, ¿vale? O sea, cuando se habla de compartir, se puede compartir a muchos niveles dentro de lo que uno quiera compartir, ¿vale? También se habla de economía colaborativa también en otro sentido, ¿vale? En relación sobre todo, por ejemplo, del turismo, compartir experiencias con gente local, ¿vale? Eso también va a ser una tendencia súper importante, sobre todo para la Silver Economy, que lo que buscan es una relación calidad-precio donde sobresale la calidad, ¿vale? El hecho de no ser un turista, hablamos de gente que tiene más tiempo, el hecho de poder conocer una cultura local de verdad, no con el guía turístico, sino poder disfrutar de esa experiencia, bien sea aprendiendo a una cocina típica, un proceso textil propio del lugar, ¿no? Tener la sensación de que por un tiempo aprendes de verdad, ¿vale? No es un viaje turístico que te llevan corriendo por todos los monumentos y tú vas haciendo fotografías. O sea, son todo tendencias que van a tener una gran relevancia. Pensar que estas macrotendencias, aunque luego pueden ir adaptándose y pueden ir cambiando y añadiendo aspectos nuevos, se mantienen más o menos 10 años, ¿vale? O sea que estaríamos hablando del 2021, 2021 hasta el 2031, ¿vale? O sea que estamos en ese abanico y en esas franjas de datos demográficos también. Perdona, también hay mucha Perdón. economía mercantil transvestida en economía colaborativa. Vale, explícalo. El que pone su casa en Airbnb o una casa que tiene en Airbnb, le da igual el tema colaborativo, le da igual si vienen estudiantes o si vienen gente de la Silver Economy. Correcto. Lo que quiere es Sacar pasta. sacar pasta. Claro. Claro. Quiero decir que hay mucho collaborative washing. Sí. Me visto de colaborativo y soy cool y soy lucho por yo que sé, por el bienestar y de las personas, por la igualdad, etc. Cuando en realidad lo único que me importa es La pasta. hacer caja. Claro. Sí. No, pero eso es así. O sea, yo no te vengo a contar los mundos de Yuppie, ¿eh? Piensa que estos son macrotendencias mundiales, generales, ¿vale? Pero que a mí me sirven para poder entender mi cliente Silver. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchísima gente
no tanto prejubilada, sino ya jubilada, ¿vale? Que quiere seguir sintiéndose activo. ¿Vale? Entonces, puede no querer trabajar, puede no querer ir a la oficina de 9 a 5, ¿vale? Pero le apetece, yo qué sé, formar a gente joven o colaborar. Y no es a cambio tanto de la parte económica, que sí, o sea, si va a ser un trabajo, aunque sea menos tiempo, va a recibir una compensación, pero busca más la relación intergeneracional y el sentirse útil que la parte económica, ¿vale? Airbnb es otro modelo. Airbnb además nació para la idea de gente joven, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que hay luego modelos además una de las empresas pioneras está en Bilbao, de gente mayor que comparte casa con alguien joven a cambio de, no es un outlet, ¿vale? Pero sí a cambio uno pone casa y otro pone tiempo a disposición, ¿vale? O sea, no todo está basado en el dinero, ¿vale? O, por ejemplo, yo tengo amigos bastante silver, de 70, 72, que han sido grandes empresarios en Barcelona, pero de los empresarios que han empezado de cero y han levantado una gran empresa, que ahora están haciendo proyectos sociales porque quieren, a cambio de nada, a cambio de sentirse útiles, ¿vale? Proyectos en los que ellos pierden dinero, ¿vale? Entonces, hay gente como todo, hay gente que se puede aprovechar y se pone la camiseta de soy activista y voy a cambiar el mundo y le importa 3 pepinos, pero luego eso que no nos quite que haya gente que lo hace de verdad. Pero más que nada, no tanto a cambio de económico, sino a cambio de decir, joder, yo tengo 65, tengo 70 años, puedo trasladar mi conocimiento o mi experiencia a un montón de gente que igual no sabe, yo que soy un chaval joven que acaba económicas, igual no tiene la destreza o no la aprendes en la universidad de cómo defender un proyecto, de cómo ir a un comité ejecutivo, buscar una subvención. Y en eso sí que hay un montón de intercambios. Pero estoy de acuerdo, o sea, completamente. Puede tenerlo o no. Correcto. Exacto. Sí. Sí, o sea, yo creo que lo que te dan estas grandes líneas es la oportunidad de que cada uno, en base a sus intereses, su modo de vida, su forma de entender los negocios y el emprendimiento, puedas tener la oportunidad de inventarte algo o de hacer algo adaptado que existe y no está adaptado al mercado o de innovar con una cosa completamente nueva. Os voy pasando más cosas. Tendencias de tecnología, ¿vale? Cosas que ya sabemos, pero que está bien tener los números delante, ¿no? Lo que tiene que ver con la hiperconectividad, ¿vale? Hemos visto, y lo vuelvo a decir, ¿no? Como la situación que hemos vivido todavía ha hecho muchas más rápidas las cosas. Todo lo que tiene que ver con la parte online, obviamente, y lo sabemos, va a ser un factor condicionante de éxito para cualquier tipo de marca, cualquier tipo de producto o de servicio, ¿vale? Fijaros que en el 2030 habrá 10 billones de suscripciones móviles, ¿vale? El 70% serán smartphones con conexión a Internet. Y va a haber una democratización de servicios que se consideran premium ahora mismo y van a ser como asumidos como algo de un paquete básico. Sobre todo, por ejemplo, en el sector turístico, ¿no? Que es el que más rápido está implantando todas estas tendencias. Poder tener wifi de alta velocidad en el avión. Esas cosas que ahora mismo pueden ser un servicio de pago premium van a ser cosas muy generales y muy asumibles porque van a necesitarse y las propias aerolíneas van a fomentar que eso se utilice, ¿vale? ¿Qué más beneficios va a tener esto? Todo lo que tenga que ver con vídeos en rápida visualización en gran calidad y aplicaciones de realidad aumentada, que es el que va a ser un campo también muy utilizado para la Silver Economy en todos sus segmentos de edad. Luego os pondré algún ejemplo, ¿vale? Hablando de hiperconectividad, fijaros también aquí cómo van a ser las gráficas, ¿no? de utilización de ventas con el móvil, ¿vale?
Fijaros en las grandes marcas como Zara. ¿Qué está pasando con Zara? ¿Alguien aquí va a Zara? ¿Es usuario de las tiendas Zara? ¿No? Lo comentaba ayer José, además. ¿Qué está quitando Zara? Y dependientes, ¿no? Tienes la persona que te cobra en la caja, ¿por qué? Porque vamos a ir, ver, tocar y comprar desde casa, ¿vale? Esa tendencia cada vez es muchísimo más rápida. No solamente la parte online, sino que incluso el móvil va a superar las ventas de la web online tradicional como la conocemos, ¿vale? Por ejemplo, en Japón ya hay muchísimas tiendas que es imposible comprar algo en la propia tienda, ¿vale? Son tiendas experiencia. Tú vas a ver otras cosas y luego es en casa cuando lo compras. O al salir de la calle, con un código QR, haces la compra en ese momento. Y esto era antes del virus, ¿eh? Esto era justo el año antes. Como mencionábamos antes, todo lo que tenga que ver con realidad virtual o con realidad aumentada, que son dos cosas parecidas pero diferentes, ¿vale? ¿Qué nos proporcionará todo esto? Aparte de muchísimas cosas más, muchísimas más aplicaciones. Pero así, digámoslo primero de manera general, puedes experimentar antes de comprar o antes de usar, que eso es otra cosa importante, ¿vale? Y va a ser una herramienta de soporte de venta y de soporte de experiencias súper importantes. Fijaros que desde el sector turístico, que es el primero en adoptar todo esto y es uno de los que más ha sufrido durante la pandemia, se plantean también incluso vender la idea del no viaje para aquella gente que no pueda moverse o que tenga una movilidad muy reducida, ¿vale? Con un ticket de precio inferior, pero mucho más masivo. Pensar en todas las personas que están en una residencia de ancianos que no pueden salir, etcétera, etcétera. O incluso alguien que quiera tener una experiencia previa a la realización del viaje y por eso también se va a monetizar y se va a cobrar, ¿vale? Fijaros, no os quería poner vídeos muy largos porque esto lo podéis ver, es un poco simplemente motivacional. Por ejemplo, esta campaña de Pepsi, no sé si la habéis visto, no es la más sorprendente, ¿vale? Pero creo que merece la pena porque es corta y y podemos ver bien de qué se trata. I'm telling you, this is how it works, man. There's a little camera right here. Esto tiene una aplicación comercial, pero imaginaos las aplicaciones que podemos sacar de esa tecnología, ¿no? Todo lo que queramos. ¿Habéis visto aplicaciones de realidad aumentada? ¿En otro sector, por ejemplo? Que no deja de ser también comercial, ¿no? De venta de producto, ¿vale? ¿Algún otro campo que lo hayáis visto? Para tener lo típico del Coliseo de Roma, ¿no? Que lo ves ahora así y puedes ver cómo era la vida de verdad en ese espacio, ¿no? Pues imaginaros también, luego os pondré algún ejemplo, las aplicaciones que puede tener para todo el ámbito sanitario, por ejemplo, ¿no? De estimulación cognitiva, etcétera, que eso, por ejemplo, también se está utilizando, ¿vale? Luego os enseñaré algún ejemplo, porque es alucinante, ¿vale? Fijaros, otra tendencia importante es todo lo que tiene que ver con coinnovación, ¿no? Hablamos coinnovación, colaboración, hablamos de la idea de comunidad. En realidad parece que estamos hablando de cosas diferentes, pero van a tener muchísimos puntos en común, ¿no? Cuando hablamos de coinnovación, tal y como se plantea desde las tendencias,
Sí, se plantea que va a ser uno de los elementos de supervivencia de las marcas o de las empresas, ¿vale? Y es la idea de involucrar al cliente como un engranaje más a la hora de la creación del producto o de la experiencia, ¿vale? Se plantea, yo no sé si luego será esto muy exagerado o no, yo lo digo tal y como aparece reflejado en todos los que analizan esto. Se dice que casi es el cliente el que va a hacer la demanda a la empresa para que le proporcione lo que él necesita, ¿vale? Yo no sé en cuánto tiempo llegaremos a esto. Sí que hablan de que va a ser una implantación muy rápida. No lo sé si estaremos en ese engranaje tan rápido, ¿no? Pero sí se plantea la coinnovación como acompañando a la co-creación, ¿vale? Clientes y empresas casi prácticamente al mismo nivel. Una manera de dar al cliente la sensación de que participa, la sensación de transparencia y también a la hora de definir el producto. Tendencia también importante, que a veces no suena como lejana, pero que también va a ser fundamental, es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Sobre todo lo que tiene que ver con el machine learning, ¿no? Con todo el análisis de datos, que eso nos va a ayudar a entender súper bien al usuario. Pensar que estamos todo el rato emitiendo datos, ¿vale? Aunque ajustemos a veces las preferencias de privacidad, etcétera, estamos compartiendo todo el rato prácticamente toda nuestra vida de alguna manera o de otra, ¿vale? Por ejemplo, hay empresas ya como Movistar, algunas lo hacen de otra manera, que se están planteando en proyectos de innovación cómo poder monetizar esos datos. O sea, que tú puedas elegir, dependiendo qué compartas, qué dinero vas a recibir o qué rebaja vas a recibir en tu factura de teléfono, por ejemplo, ¿vale? O asociaciones me da igual, con empresas que van a suponer un descuento, para que tú seas capaz de controlar o decidir o no qué datos compartes. Pensar que ahora muchas veces abres Google o cualquier otro navegador y dices aceptar porque quieres ver el periódico o quieres ver cualquier cosa rápido, ¿no? Pues en un plazo muy corto de tiempo vamos a ser capaces de elegir qué queremos compartir y qué queremos recibir a cambio de compartir todos esos datos, ¿vale? En el caso de que los compartamos, hay muchísimas empresas que van a utilizar esos datos para proporcionar al cliente aquello que necesita o que está buscando y no encuentra o aquello que demanda, ¿vale? Más tendencias importantes, que ya las usamos, las llevamos, ¿no? Todo lo que son los dispositivos autónomos. Eso nos va a facilitar todo, la rapidez, la conexión, el que estemos dispuestos o no a recibir notificaciones de cosas que están sucediendo al lado tuyo o no, ¿vale? Se plantea que en el 2030 será muy natural tener elementos para ver realidad aumentada, biometría, que ya se usa en algunos aeropuertos, de que el pasaporte es el ojo y tú puedas tener acceso, eso implantarlo a muchísimos más terrenos, ¿vale? En realidad se plantea que casi la realidad virtual va a ser como una interfaz, ¿vale? Que nos permita recibir sugerencias, aceptarlas, etcétera. O sea, en realidad se encamina todo a una personalización muy exagerada, ¿no? Tendencias también en relación a la impresión 3D, que salió como una pequeña cosa que va cobrando muchísima mayor importancia. Tenemos impresión en 3D ya en los hoteles, ¿vale? Para proporcionar los utensilios básicos de cepillo de dientes o cosa que al cliente se le ha olvidado y que te la pueden fabricar en un tiempo bastante rápido. Pensar también, por ejemplo, que se acaba de construir un prototipo de vivienda completa en 3D, que ya se han hecho muchos, no tiene nada de especial, digamos, pero se ha hecho en Italia, salía también ayer o antes de ayer en el periódico, todo con material biodegradable, todo con barro de la zona, ¿vale? Todo sostenible, o sea, y las dos casas completas se han construido en 200 horas, con lo que es un tiempo bastante asequible, mucho más rápido que con una fabricación, digamos, normal, ¿vale? O sea, que en realidad son tendencias que van a ayudarnos mucho. Y luego veremos también, como digo siempre, no solamente se aplica a producto, a cosas para vender, ¿vale? Vamos a ver cómo se aplica a alimentación, para alimentación sanitaria. Más tendencias, y es la última ya relacionada con la tecnología en un principio, son todas las plataformas que se utilizan para conectar personas. Ahora sí que conocemos Facebook, conocemos LinkedIn, conocemos Instagram, pero van a salir muchísimas más plataformas ya mucho más dirigidas a sectores como la Silver Economy, por ejemplo, que ahora mismo tampoco hay nada específico para ellos, ¿vale? ¿Queréis comentar algo? ¿Todo bien? Vale. Y la última parte de tendencias son las que se refieren a consumo, ¿no? A industrias más o menos cruzadas.
que estas son como más ligeras y más transversales, pero también son interesantes, sobre todo para algunos sectores, ¿no? Hablamos siempre del 2030, que es la proyección. Se plantea que se hablará de personas, se hablará de experiencias y no se hablará tanto de productos, y se estará más preocupado precisamente por consumir estas experiencias, ¿no? Gracias a lo que hemos dicho antes también, una mejora de la educación o una evolución, ¿vale? No hay tantas brechas en esta clase media que decíamos antes, mayor estabilidad, presencia de marcas con conciencia ecológica mayor y lo que comentamos en relación al turismo, la necesidad de vincularte más con las cosas, con las experiencias, con los lugares y con la gente. El cliente buscará que su experiencia de usuario esté personalizada completamente, ¿vale? Que se creará un vínculo con las marcas antes, durante y después. El cliente casi espera un producto, aunque no sea del todo cierto, pero un producto hecho casi a medida para él, simplificado para él, ¿vale? Y eso proporcionará muchísimos puntos de interacción y de comunicación con la marca. Si hablamos de que esa experiencia casi está creada personalmente, hablaremos de un marketing personalizado, ¿vale? Hablaremos de servicios y productos personalizados. ¿Cómo podemos trabajar el marketing personalizado? Con todo lo que decíamos antes de los datos, ¿vale? Hablaremos de clientes y hablaremos de personas que todavía no son clientes, ¿vale? Se valorará una comunicación transparente, directa y colaborativa. Y fijaros que si hay un lema que se utilizará para el marketing de 2030, tal y como se plantea ahora, es que hacer las cosas simples, hacer las cosas fáciles, ¿vale? Y como resumen final es esto, ¿no? Conexión con el cliente en tiempo real, 24/7, todos los días del año, se está haciendo ya en muchísimos campos, veremos algún ejemplo. El modelo turístico, como digo, es uno de los primeros en adaptarse a todas estas tendencias, alojamientos por horas, alojamientos para trabajar. Eso lo hemos visto, sobre todo por ejemplo en la pandemia, que muchos hoteles se han convertido en coworkings, ¿no? O sea que en realidad han sido los que más rápido han adoptado muchas cosas precisamente por la crisis tan grave que se ha vivido este año, ¿vale? Dime, cuéntame. Bien. Y para todos, está claro. Sí, porque estas macrotendencias, es lo que decía, ahora te contesto, yo las he escogido porque luego tienen que ver con nuestros mercados, ¿vale? Pero son tendencias que podrían servir para gente de la generación anterior. Obvio, seguro. Cuando... Ese nada. Cuando hablas de sector público, ¿te refieres a algún sector concreto? Porque hace falta inversión económica, ¿vale? Pero, por ejemplo, que a veces las crisis sirven para eso, ¿no? Como ya no vivo aquí, no conozco tanto el sector del País Vasco, ¿vale? Supongo que será parecido. Pero, por ejemplo, en Cataluña, que yo sí trabajo mucho para el sistema público de salud, sí o sí han tenido que ponerse las pilas. Sí, ya está. O sea, no ha habido oportunidad para repensarlo. Es cierto que ha habido una gran inversión económica, ¿no? Al margen de lo que se pueda ver en la tele, ¿no? De hospitales que se construyen en un mes, ¿no? Pero ha habido que atender servicios públicos vía teléfono, sí o sí. Entonces, la primera, por ejemplo, ahora estamos con grupos focales, ¿no? Viendo precisamente qué ha pasado durante toda la pandemia, ¿no? Y ellos mismos comentan, la primera ola fue un caos. Ya en la segunda, la tercera y la cuarta ya sabíamos, o sea, aprendimos, había teléfonos móviles a disposición de los médicos, de las enfermeras, ¿vale? Hace falta una inversión, pero es que va a llegar porque no puede ser de otra manera, porque además, aunque es una primera inversión inicial, luego abarata muchísimos costes y la gente está más contenta, ¿vale? También yo creo que es lo que te comentaba, todavía puede haber una brecha generacional, ¿no? Mi ama sí que se maneja súper bien y está recién viuda, pero sus vecinas
esa brecha se va a reducir. Exacto, exacto. Entonces yo creo que la administración siempre, ya lo sabemos, espero que no haya nadie de la administración, siempre va un poquito por detrás de las necesidades de la gente. Sí, seguro, como siempre. Sí. Lo privado siempre va antes, a veces por pura necesidad, ¿no? O lo que sea, o por vocación, llámalo como quieras, ¿no? Y la parte pública siempre va por detrás. Pero yo creo que está, o sea, sí, sí. A mí me encantaría cambiar el mundo, pero no puedo. Pero tienes razón, llegará. Y si no nos ponemos las pilas, llegaremos tarde. Entonces, a ver si por alguna vez llegamos a tiempo, ¿vale? También es verdad que a veces por casualidad, ¿no? Yo creo que Bilbao, aunque todavía no se vea, sí que está haciendo una apuesta, o está empezando a hacer una apuesta por la Silver Economy, ¿vale? De hecho, bueno, estaba previsto que la nueva parte de Zorrozaurres se dedicase a la Silver Economy, ¿vale? Se va a empezar por Urduliz, ya hay un edificio destinado a startups solamente de Silver Economy, ¿vale? Me da igual si es por necesidad, porque han visto que es un mercado, y también está una histórica competencia, ¿no? Que es Real Sociedad Athletic, pues también Guipúzcoa está a tope con la Silver Economy, ¿vale? Entonces hay veces que a nosotros como ciudadanos esas competencias nos vienen bien porque hacen que las cosas se agilicen, ¿no? Entonces, confiemos en que tengamos políticos mejor formados o lo que sea, ¿no? O que por lo menos conozcan que hay que trabajar para esto, porque es lo que digo, sobre todo va a haber un momento con esa pirámide de la población que los sistemas van a ser insostenibles. Muy bien. Sí, sí, ya te entiendo. Ya me gustaría a mí, no creo que valiera para ser política, pero por lo menos, o sea, o formar a esa gente en emprendimiento, ¿no? Que pudieran hacer cosas, por ejemplo, ¿no? Es verdad, eso. Por edad o por género. Seguro, claro. No, que tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón, ¿vale? Pero luchemos todos por ello. Yo soy un poco ingenua y un poco cabezona. Por eso, es lo que se trata también, ¿no? Para eso también están, ¿no? O sea, por lo menos que escuchen. Yo creo que se pondrán las pilas, lo que comenté Irene. Lo que pasa es que yo espero que por una vez no lleguemos tan tarde como llegamos a todo, ¿vale? Porque para cuando nos ponemos está resuelto por otros lados, ¿vale? Y yo creo que hay mucha gente con mucha iniciativa, con muchas ganas de plantear cosas diferentes, entonces apostemos por ello. Si no, me voy a una playa a tomar el sol, a Hawái o así lejos, que haga buen tiempo, ¿vale?
fijaros, esto es un resumen muy obvio y ahora os daré cuatro tips más, pero son fáciles, ¿no? No hay un único cliente silver, hay muchísimos clientes. Incluso fijaros que yo aquí he puesto plateado, o sea, ni siquiera el término silver me gusta, ¿vale? Pero es como el más reconocido, es lo de silver viene de plateado, de pelo plateado, etcétera, etcétera, ¿vale? Que no sé si es bueno o malo usarlo como objetivo, ¿vale? Pero hablando de que no hay un único cliente, hablamos de diferencias o poder segmentarlo por edad, ingresos, estilo de vida, hábitos, etcétera, ¿vale? Fijaros que en general, y por eso se habla siempre en general, y luego hay muchísimas casuísticas, ¿no? Pero que hablamos de gente con un poder adquisitivo alto, ¿vale? O medio alto, sin grandes cargas económicas, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que aprovechan su tiempo para hacer aquello que siempre han querido, viajar, vivir nuevas experiencias, darse un capricho más o menos grande, depende de cada uno. En realidad son personas activas que les gusta cuidarse, hacer deporte, comer bien, ¿vale? O disfrutar por lo menos de la gastronomía, estar a la moda y divertirse. Lo que os comentaba antes, fieles a sus marcas, consumen en este momento más que la gente joven y demandan productos y servicios más específicos y más personalizados, ¿vale? También uno de los focos de atención es todo lo que tiene que ver con las actividades culturales y con las actividades de ocio. Fijaros, además, os he puesto aquí los principales mercados que son importantes o se entienden como importantes para la Silver Economy. Y si os dais cuenta, vienen prácticamente todos, ¿vale? El mercado de la salud, que os he puesto entre paréntesis, abarca un montón de cosas. La alimentación, todo el tema de los cuidados, que eso sería ya de por sí un mercado completo. Lo que tiene que ver con el deporte y la prevención, todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica. ¿Quién no ha visto un prospecto, un folleto de ibuprofeno que yo soy incapaz de leer lo que pone? ¿Vale? O sea, pues imaginaros gente con un déficit de visión, etcétera, etcétera. Mercado del ocio, que hemos comentado antes, todo lo que tiene que ver con el turismo, la cultura, la formación. Mercado de moda y estilo de vida. Comercio, mercados, marketplaces, revistas, cómo se hace la publicidad, etcétera. El mercado, como comentábamos antes, de la vivienda. Residencias geriátricas, todo un gran mundo con todo lo que ha sucedido ahora mismo, ¿vale? Nuevas fórmulas como el cohousing, nuevas fórmulas como pisos tutelados, asistencia domiciliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente he puesto los 3 o 4 primeros que se me ocurren porque cada uno de ellos daría para una conferencia. El mercado tecnológico, que también es uno de los mercados que atraviesa a todos los demás, y lo que conocemos y que aquí también se ha trabajado, lo que tiene que ver con ciudades inteligentes, ciudades amigables, ¿vale? Os he puesto únicamente creo que un par o dos de ejemplos de cada uno de los mercados, para que podamos charlar sobre ellos. Cuando hablamos de mercado sanitario o mercado de salud, hablamos tanto de prevención como de cuidados, como de asistencia sanitaria, ¿vale? Se entiende todo el globo, de todas las franjas de necesidades, etcétera, ¿vale? Hablamos de mayor bienestar físico, mental, incluso estético, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, y hablando de ese cross-sector tecnológico, ya hemos visto que se utilizan impresoras 3D para el campo de la alimentación, ¿no? Hay grandes cocineros que están haciendo innovación en platos. A mí me parece interesante porque es una fundación que está utilizando las impresoras 3D para, como os comentaba al principio de pasada, para gente que tiene problemas con la disfagia, ¿vale? ¿Sabéis lo que es la disfagia, no? ¿No? Bueno, generalmente puede tener otras causas, ¿no? Otros orígenes. Es gente, por ejemplo, ha tenido un ictus y no pueden tragar bien y eso tiene un riesgo muy grande. O sea, que existe la muerte por disfagia, que es que la comida, sin darte tu cuenta, sin ser consciente, se va por el conducto hacia los pulmones y eso acaba generando una infección generalizada, ¿vale? Mi padre, por ejemplo, falleció de eso y nunca estuvo mal. O sea, en el momento en que estás mal, ya estás tan mal que no se puede hacer nada. Es no me acuerdo cómo se dice, una infección cuando la tienes en todo el cuerpo. Entonces, para prevenir esto, lo que se le da es a esta gente a comer todo el rato papillas o purés súper líquidos. Pero claro, no hablamos de gente que le queden 6 meses de vida. Igual te quedan 25 años por delante. Mi padre falleció con 55, ¿vale? Si hubiera vivido hasta lo que sé. Si no hubiera tenido eso y vivía hasta los 90, hubiera estado 40 años tomando papillas, ¿vale? Entonces se está investigando con las impresoras 3D, bueno, ya se han hecho un montón de pilotos, poder crear alimentos con texturas también muy suaves, pero tú que tengas la sensación del disfrute de que estás comiendo algo, ¿vale? Y poder aplicar a estas texturas sabor de tortilla de patatas, de arroz con leche, que si no, por medio de los batidos no se puede realizar.
y está funcionando muy bien. Imaginaos también, ¿no?, que tienes este problema y tienes una comida familiar. O sea, en realidad, por ejemplo, en otros países igual menos, pero en España casi todo sucede alrededor de una mesa. Una celebración de cumpleaños, una boda. En el País Vasco antiguamente hasta los fallecimientos se celebraban con una comida, ¿no? Entonces, poder no sentirte excluido, sino poder participar de esa celebración, de ese ritual, etcétera, etcétera, pues tiene mucho que ver con la dignidad de la persona también, ¿no? O sea, que no son todo florituras y decoraciones para platos, sino que, es lo que os decía antes, tiene muchísimas aplicaciones en todo el... No solamente llamarlo sanitario, ¿no?, sino el hecho de sentirte tú bien como persona, que eso creo que es algo fundamental a nivel físico, mental, etcétera, ¿vale? El caso del turismo, como hemos comentado, ¿no?, que es el que más rápida absorción está teniendo este mercado, pese a este último año de crisis. Aquí he puesto 2 o 3 ejemplos que me parecían interesantes, ¿no? Por ejemplo, este hotel de Rotterdam, que ahora ya está en Ámsterdam y en otros países de los países de Holanda, ¿no?, de Netherlands, iba a decir. ¿Qué tiene de particularidad este hotel? Que es medio tecnológico, medio hotel, medio, ¿cómo se dice?, hostal, ¿no?, para gente joven. Es que todo se maneja a través de una aplicación, de una app, y por medio de esa app el hotel tiene contratado o colaborando gente local de esa ciudad, y tú puedes contactar directamente con ellos, y no es que te hagan una visita, una guía turística, ¿no?, sino que tienes una conexión con esa ciudad que bien puedes decirle, oye, me gustaría conocer cómo vivís, me gustaría tomar algo con tus amigos. Entonces se crean como pequeñas comunidades. Esa es la idea de experiencia real con la gente real. No es lo mismo conocer, lo hemos dicho muchas veces, he ido a Ámsterdam y tenía unos amigos allí, o unos amigos de amigos, me han enseñado la ciudad de otra manera, ¿vale? Son todas las tendencias y que ya hay muchísima gente y muchas empresas que están trabajando. Otro ejemplo también es este hotel de Londres, y lo mismo digo, son hoteles que empezaron con pequeñas ideas y ya se están expandiendo. Es sleep good, do good, o sea, duerme bien porque estás haciendo el bien, básicamente, ¿no? Ya veis que no hay recepcionistas, son todo pequeñas cosas que tú pasas una tarjeta y ya haces el check-in y el check-out. La recepción del hotel como tal es como si fuera un bar, una biblioteca con diferentes ambientes, y los trabajadores están sentados allí. Obviamente van identificados, ¿no? Y tú puedes acercarte, charlar con ellos, preguntarles por cosas de la ciudad, etcétera. Y además, que es algo que muy valorado por los usuarios, es que todo el personal, o mayoritariamente el 90% del personal de estos hoteles, trabajan precisamente para evitar la exclusión social, con gente que han recogido de la calle, les han formado y están trabajando, forman parte del hotel también, ¿vale? O sea que tienes la sensación de que ese dinero que tú gastas en esa experiencia de viaje, de hotel, de que consumes en el bar, también tiene esa parte de componente social, ¿vale? Luego hay un caso que no tiene nada que ver, pero que me parecieron muy inteligentes, es la cadena Hyatt, que es americana, en una sede que tenían en Australia, también es relativamente nuevo, es del año, bueno, todo es previrus, ¿vale? Que se dieron cuenta que tenían muchísimos clientes de viajes de negocios, ¿no?, que hacían un par de noches, hacían su reunión de trabajo y se volvían, ¿vale? Y entonces, claro, pensaron que esta gente siempre lleva como lo básico, el portátil, el maletín y un traje para la reunión, ¿no? Entonces les ofrecieron la posibilidad de que utilizasen un guardarropa y que cada vez que irían allí estaría el traje lavado y planchado, ¿vale? Son a veces pequeñas cosas que no se nos ocurren, que es lo que os comentaba antes. Uno puede decir, qué rollo, llevar siempre el mismo traje, tenerlo planchado, lo saco la maleta, se arruga. Donde mucha gente ve un fallo o un problema, pues se puede convertir en una oportunidad, ¿no? Y eso está súper bien valorado por los clientes, y eso hace más que el cliente repita en ese hotel, ¿no?, que le dan ese servicio. Fijaros, el mercado de la moda, el estilo de vida, y ahora os enseño un ejemplo. No sé si habéis visto también esos días en los periódicos que está el Festival de Cannes, que se ha puesto como grandísima noticia la actriz Andie MacDowell, que va con el pelo sin teñir, ¿no? Todavía siguen apareciendo esas noticias dentro del mundo de Hollywood como algo súper sorprendente. ¿Qué? Uy. Fíjate bien. Este podría ser tú, o él, o ella. Un viejo, tercera edad, un veterano, o alguien como ellos. No son como cualquier otro.
No. Hay que curtir un brazo de hierro para ser el number one de la petanca. Hay que estar muy vivo para ser el primero de la cola del Hotel del Inserso y pillar la mejor habitación. Ser el líder del pelotón. El rey del dominó. La reina de la brisca. O de la sopa de letras. Di que sí. Viejos, sí. De los que no necesitan demasiado a sus hijos, pero de los que un nieto diría, sí, es mi abuelo, mío. Ágiles para hacerse un cardado imperial cada mañana sin ningún esfuerzo. Fuertes para clavar la sombrilla en la verdadera primera línea de playa. Rápidos para aprender juntos ese paso de baile que inyecta aún más ritmo en sus caderas irrompibles. Fulminantes para decir, no, señor director, no voy a firmar ese papelito. Si quieres llegar a ser uno de ellos, has de empezar ahora. Campofrío presenta Cuídate Más. Jamón, pavo y embutido reducido en sal y en grasas. Porque hay algo mejor que llegar a los 90. Poder disfrutarlo. No digo que sean los mejores ejemplos, pero los pongo para que veamos cómo las marcas, a veces de manera más acertada o menos acertada, se están aproximando a todo este nicho de edad. Este anuncio de Campofrío es súper reciente también, ¿vale? Total, pero lo que hay que pensar es si al público que se dirigen esos estereotipos funcionan o no. Es lo que tenemos que pensar también nosotros como consumidores. Pero como personas también tenemos que pensar lo que transmiten de los mayores, ¿no? Exacto. Enmarcarlos más todavía. Exacto. Por eso lo pongo. Luego veremos otro también. Bueno, de todo y de todo yo creo, ¿no? No, eso claro que sí. Eso se refiere más a gente que no ha tenido acceso a esa formación. O sea, no. Pero, claro. Y eso que... Igual va dirigido a los jóvenes, como se ha visto, pero eso hace que nosotros Exacto. dejemos de comprar Campofrío. Claro, y te veas reflejado de una manera casi chistosa que tú no te sientes así. Exacto, ¿vale? O sea, que por eso yo creo que muchas marcas, por eso digo, que no todos los ejemplos los pongo por buenos, muchas marcas se acercan a este sector porque saben que va a ser potente y no saben cómo hacerlo. Y consiguen el efecto contrario. ¿Vale? Luego veremos otro caso completamente diferente. Ya, no digo si bueno ni malo, ¿vale? Pero que lo veáis vosotros. Porque se aproxima siempre a este sector o desde, entre comillas, el chiste o desde la tristeza. ¿Vale? Y no digo más. Vale. Lo que os decía, ¿no? Estamos en la parte de lifestyle. Ya sé que Campofrío vende productos de comer, pero me hace gracia que todo está orientado hacia el estilo de vida, ¿no? Con la música, el moderno, el que baila, el no sé qué, ¿no? Os voy a pasar más ejemplos. Portada del Vogue. ¿Qué os llama la atención de aquí? Porque a mí me llamó una cosa la atención. No es tanto el texto que pongo, Va muy poco maquillada, pero hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Este también es bastante reciente, ¿vale? Igual no se ve bien, igual estoy exigiendo una cosa que no se ve bien. Hay una cosa que me parece muy importante. Fijaros aquí. ¿Qué pone ahí arriba? No se ve, vale, es que yo sí lo veo. Pone sin edad. ¿Vale? Fijaros que yo...
¿vale? Pero además otra cosa. ¿Qué pasa? ¿No se oigo? El que no se ve. Sí, allí arriba. No. En la pantalla sí que se ve, pero aquí la proyecta como que se engorda más. Me llamó una cosa la atención, primero que sin edad y sacas una persona para reivindicar eso ya me parece un poco raro, ¿no? Pero además pensé, esto debe ser un globo sonda, porque cada vez que Vogue saca una línea especial, ahora tiene la de business que está orientada a business mujeres, por ejemplo, ¿vale? Y pensé, estoy segura de que esto es un globo sonda para acabar sacando una publicación destinada únicamente a la Silver Economy, a mujeres Silver Economy, seguro, no tengo ninguna duda. Ya han empezado a sacar tanto Vogue como la marca L'Oréal, etcétera, etcétera, a hablar de que la cana es chula, a hablar del envejecimiento positivo, ¿vale? Fichando a Helen Mirren, a Charlotte Rampling, Tilda Swinton, etcétera, 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 ¿vale? Pero fijaros, a ver qué os parece esta campaña. No he cogido el vídeo para no poner demasiados, pero es una campaña de Opticalia, las marcas de gafas, ¿vale?, que salieron con el lema tu edad, esta es de 2017, tu edad es tu descuento, ¿no? Era el lema. Descuento en todas las gafas graduadas y en progresivos, ¿vale? Fijaros que también el otro reclamo de la campaña era precisamente Antonio Banderas, ¿vale? ¿Qué tenía esta campaña de curioso en relación a la edad y a la Silver Economy, ¿vale? Es que cuando tú ibas a comprar las gafas, depende de tu edad, te hacían un descuento u otro. Quiero decir, tengo 65, pues 65 euros de descuento. Tengo 70, pues 70 euros de descuento, ¿vale? Como una manera de jugar en positivo con la mayor edad que tenías, ¿vale? ¿Qué os parece esta campaña? ¿Os parece en positivo? ¿Os parece un tratamiento positivo del hacerse mayor o no? ¿Por qué? Explícalo. La edad que tenga no debería influir en lo que me cuestan unas gafas, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera? No influye en lo que me cuesta un coche, no influye en los impuestos que pago a Hacienda, no influye en lo que me cuesta viajar en el metro o en el autobús, no influye en el... ¿Y por qué en unas gafas? Bueno, 50-50, ¿no? Depende de cada uno. Vale. ¿No te cogerían como público? No. Vale. Al anciano este. Exacto. A mí me parece invasivo en el sentido de que tú vas y lo primero que tienes que decir, hola, tengo 75, ¿vale? Es como, hola, soy alcohólico anónimo, o sea, no sé, ¿vale? Eso no quiere decir que lo que decís, ¿no?, que te venga bien un descuento, lo que sea, etcétera, ¿vale? Pero como reclamo de precisamente empoderar y de relacionarte con ese usuario, no me parece tampoco lo más acertado. Lo que en realidad lo que estamos viendo es que tenemos como muchísimas oportunidades, ¿no?, de aportar cosas nuevas. Nada, simplemente una imagen de también cómo están creciendo y cogiendo valor y cogiendo poder de influencia a nivel de hacer campañas, etcétera, todos los influencers mayores, bueno, participantes de la Silver Economy. Iba a decir mayores de 60, pero es a partir de los 50 años. Lo está haciendo. Sí.
es un lema que nació casi desde que empezó, trabajando con el lino, y lo mencionas porque además la semana pasada en la Madrid Fashion Week desfilaron un montón de... Sí, pues sí, sí. No solamente para Adolfo Domínguez, sino para... Ahora no recuerdo el nombre. Y fíjate que lo leí, pero tengo mala memoria ahora. No sé si fue Aníbal Laguna, algún diseñador de los que, como así famoso y moderno, sacó pues, actrices conocidas, ahora no me acuerdo del nombre de ninguna, pero de las españolas típicas, no Ángela Molina, pero sí de ese estilo, pues con canas, gente de la edad que le corresponde, ¿vale? Sin trucos, sin maquillarse, etcétera. O sea que, por eso digo, a veces también cuando aparece un mercado, una oportunidad nueva, se dan pasos torpes, ¿no? No quiere decir, o sea, pero se acabará encontrando el camino de poder analizar bien, estudiar bien y proporcionar a ese público lo que necesita, no lo que creemos que necesita, que a veces es diferente, ¿vale? Sí, creo que es esta, ¿eh? Porque la cogí, o sea, tenía, la que tú dices es Iris, una americana. Cogí esta precisamente por ser de aquí, ¿vale? Pero, y sí, la Iris es una influencia americana vinculada al diseño de interiores y diseño de moda, pero a veces también me parece tan estrafalaria, o sea, a mí me parece guay, ¿vale? Pero no me imagino a todo el mundo vistiendo así tampoco. Entonces no me gusta irme como a lo más radical porque tampoco es muy representativo, aunque me parece una señora como súper moderna y súper graciosa, ¿no? Vale, ejemplos simplemente los voy a mencionar, no hace falta entrar, ¿no? Todas las oportunidades en relación a la vivienda, como hemos dicho antes, nuevas necesidades, reformas, rehabilitación, accesibilidad, movilidad adaptado, desarrollo de nuevos modelos de hábitat, compartidas, tuteladas, y lo que iba asociado de nuevas fórmulas de financiación, ¿vale? Todas las grandes aseguradoras como Mafre, etcétera, están creando. Mafre tiene el observatorio de la Silver Economy por toda la relación que tienen los seguros, las finanzas, la financiación, las hipotecas invertidas, etcétera, etcétera, con este sector, ¿no? Y luego algo que, lo que os decía al principio, ¿no? Que se ha puesto, que siempre ha estado y ahora se ha puesto encima de la mesa. Y en este sector sí que creo que la administración pública quizás no sabe cómo, pero sí tiene la patata caliente en las manos de repensar el modelo geriátrico, ¿no? El repensar el modelo de las residencias geriátricas. O sea, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, mucha gente sabía en qué situaciones estaban las residencias geriátricas y una de las cosas que ha puesto la pandemia sobre la mesa es cómo son las residencias geriátricas. No me refiero al edificio, me refiero a la relación profesional, a la formación que tienen las personas encargadas de cuidar, a los requisitos que se piden a esas personas que van a hacer los cuidados, o sea, todo un mundo que se engloba dentro de esas residencias geriátricas que si no te toca directamente no lo conoces, es casi más como un ente que está allí y no sabes muy bien en qué consiste, ¿no? De este campo también, no es que se pudiera dar una conferencia, se podría hacer una tesis doctoral, ¿no? Pero bueno, nuevos modelos más europeos, desde luego, que españoles, en este caso es Francia, no he cogido el típico modelo súper innovador de Noruega, pero en este caso bastante reciente también. Ya veis que es un edificio completamente abierto, al contrario de lo que muchas veces tenemos en España, que son todos cerrados, con la cantidad de luz solar que tenemos aquí, para que todas las habitaciones tengan luz, sean accesibles. Y también una cosa que me parece interesante es que los servicios que hay dentro de la residencia son abiertos al público, o sea que yo puedo ir a comer a esa residencia, al bar de la residencia, si quiero como particular o si quiero porque tengo a alguien allí. ¿Eso qué quiere decir? Que es un bar, digamos, entre comillas, normal, que la comida es buena, ¿vale? O sea que hay muchas más cosas a repensar en este modelo, que el servicio de cine es ampliable al resto de la sociedad, así se producen también relaciones intergeneracionales, o puedo ir yo con mis hijos para que vean al abuelo y no sea en una esquina, en una habitación que no tiene sitio, sino que puedes compartir un café, puedes compartir un picnic al aire libre, etcétera. Y esto es una residencia pública, por ejemplo. O, por ejemplo, este modelo que sí que es español, que es una residencia de ancianos en Castilla y León, de un equipo de arquitectura. Aquí no se aprecia muy bien, os enseño el plano, que en realidad es como pequeñas casas individuales o bien para matrimonios o parejas o amigos, ¿vale? Y que tienen una serie de servicios compartidos, ¿no? Pero tú mantienes la privacidad, la sensación de independencia de tu casa. Fijaros, estos son los diferentes compartimentos y esa parte central que comparte servicios dependiendo de tus necesidades. Fijaos en el mercado de la tecnología, que os he dicho antes que es uno de los más grandes por todas las ramificaciones que tiene, ¿vale? Tampoco os voy a aburrir, pero por ejemplo desde cosas que son más, entre comillas, más, no sé cómo decirlo, muchas veces digo menos sorprendentes, no menos sorprendentes, menos como apabullantes, ¿no? Que en realidad es un sistema muy fácil de tener
un avisador para que te tomes determinadas pastillas, ¿no? Que también va conectado con el móvil, porque mucha gente se le olvida de tomar las pastillas, y no solamente gente de la Silver Economy, también gente de otras edades, pero bueno, que son aplicaciones que son fáciles, que se hacen en 4 pasos, eso lo podéis ver en internet, la instalación en el reloj es súper sencilla, o en el teléfono, el calendario, el avisador, etcétera. ¿Vale? Os voy enseñando, ¿eh? O, por ejemplo, esto, claro, es más sofisticado, ¿no? En Japón es un pequeño robot que ayuda a cosas que igual no puedes hacer porque tienes o problemas de espalda o porque pesa, ¿no? Como subir y bajar maletas, o, por ejemplo, lo utilizaban también para sacar la basura, ¿no? Porque ahí tienes la obligación de sacar la basura siempre a la calle también. Por eso digo, hay cosas como mucho más wow y hay cosas que te solucionan la vida diaria. Por ejemplo, aplicaciones, ¿no? Que de estas hay 1000, es un ejemplo únicamente, ¿no? Que te avisa de la accesibilidad de hoteles, de sitios públicos, de sitios culturales, etcétera. Una aplicación que nació como una especie de cosa colectiva y se ha convertido incluso en una web, se ha convertido en una comunidad de usuarios, por ejemplo, ¿no? Que ellos mismos van avisando de qué cosas están bien, están mal. Es para gente que tiene problemas de accesibilidad física, visual, auditiva, cognitiva, etcétera. Este sí que es lo que os comentaba antes de realidad virtual aumentada, ¿no? En este caso hablamos de realidad aumentada y este es hay 1000 ejemplos también, ¿no? Esta es una que salió en internet, en los telediarios del mundo, y es para darnos idea de eso, ¿no? De que hay muchas utilidades aparte de la mera promoción comercial. ¿De acuerdo? ¿Has estado alguna vez en Ámsterdam? Sí. Está todo nublado, hace que va a llover. Pues una parte del canal. Pasa por debajo de la silla. Se trata de un dispositivo de realidad virtual a través del cual, en este caso, las personas mayores pueden disfrutar de experiencias que las transportan a otros lugares del mundo. Ahora una estatua. Un museo. Está muy bien, disfrutan, conocen nuevos sitios de una manera diferente, pues algunos pueden llegar a hacer realidad parte de sus sueños, ¿no? El mercadillo ese que he visto me ha recordado mucho de otros sitios que he visto mercadillos, y muy hermoso. Cogen un queso y un pan. Yo voy a comer queso. Por ejemplo, porque no quería aburriros, ¿no? Porque este es lo más cortito que he encontrado, ¿no? Pero, por ejemplo, esto tiene que ver con el ocio, vale, muy bien, sí, con la estimulación, etcétera. Pero, por ejemplo, se está utilizando para el Parkinson. La gente que tiene Parkinson le viene muy bien el ejercicio físico y les cuesta mucho hacer ejercicio físico, ¿no? Entonces, se están utilizando ese tipo de dispositivos para fomentar que puedan hacer actividad física, ¿no? Y está teniendo resultados súper buenos. Cuando digo resultados súper buenos, en una experiencia turística no tengo números para demostrarlo, ¿no? Pero en el ámbito sanitario se miden por un montón de cuestiones, ¿no? De si se avanza o se detiene algo más o aminora la degradación, etcétera, etcétera, ¿no? Y los números que se dan son súper buenos. Ese es un ejemplo más rudimentario, pero que se está utilizando mucho ya. Y este es un ejemplo que tecnológicamente no es muy complejo y que se está utilizando para pacientes, para profesionales y para acompañantes. Son más entornos inmersivos, pero no es mucho más complejo y más complicado que el otro. Esto se está utilizando ya en el Hospital de Valdebrón, en Barcelona, por ejemplo. Aunque está en inglés, es una empresa que está en Barcelona. Como digo, para hacer gimnasia, para estimulación cognitiva, para casos de Alzheimer, de Parkinson. Simplemente esto, que veréis un poco el entorno, ¿no? Se está utilizando, por ejemplo, lo único que necesitas es una sala blanca y es un proyector 360. Puedes trabajar con vídeos de YouTube o puedes crear tus propios vídeos, un MP4 muy sencillo, ¿no? Y se está utilizando también, por ejemplo, para hacer yoga, para los profesionales, para que tengan momentos de descanso, de relajación, etcétera. O sea, teniendo eso, que en realidad es un proyector un poco más especial, pero un proyector similar al que podemos tener aquí, se puede utilizar una sala blanca con múltiples usos. Hasta podrías proyectar una película de cine si quisieras, ¿vale?
Y luego ya, que no quiero aburriros mucho, la parte que nos quedaba final de ciudades amigables, ¿no? Que aquí no es que vaya yo a descubrir nada, simplemente, bueno, es una red mundial, ¿no? Que hay muchísimas ciudades que pertenecen a esta red mundial. La creó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Os la pongo aquí como una idea de conectar ciudades, comunidades y organizaciones que trabajen con una visión de hacer más positivas las ciudades, ¿no? Como decimos, no es solamente para la Silver Economy. Una ciudad amigable debería ser amigable con todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo tenga su lugar y nadie se siente excluido. Pero para nuestro sector, o mi sector de investigación, que es este, pues claro que es importante, ¿vale? Fijaros que si hablamos de Silver Economy, sería una ciudad amigable con el envejecimiento, reconocer la diversidad de las personas mayores, muchísimos targets, muchísimas necesidades y diferenciadas, respetar las decisiones y las opciones de forma de vida. Una ciudad amigable debe promover una cultura de inclusión, ¿vale? Que sea compartida por personas de todas las edades, y anticipa y responde de manera flexible a todas las necesidades y preferencias relacionadas con el envejecimiento activo, ¿vale? Que es una forma de fomentar, de prevenir un tipo de envejecimiento más de peor calidad, ¿vale? Y fijaros que la OMS dice todos por lo menos cajones grandes que digo yo, ¿no? Que se deben tener en cuenta para hablar de una ciudad amigable. Se debe tener en cuenta todos aquellos ámbitos que influyen en la salud y en la calidad de vida. También podríamos estar mucho tiempo debatiendo cómo definimos y entendemos la calidad de vida, ¿eh? Pero tomándolo así de carácter general, se tendría que tener en cuenta todos los espacios al aire libre en los edificios, todo el transporte, la vivienda, respeto e inclusión, participación social, que muchas veces se hacen cosas y no se pregunta, comunicación e información, trabajo y participación ciudadana y servicios sociales y de la salud. Diríamos que son los grandes ámbitos que conforman, en realidad es casi la estructura de una propia ciudad, ¿no? Pero esta semana que hemos estado trabajando con los alumnos, como decía José, precisamente hemos estado con personas Silver de 50, 60 y más de 70 que viven y continúan viviendo en Zorrozaurre, que para ellos no es Zorrozaurre, es la Ribera de Deusto, ¿vale? Y ellos que están allí viviendo y no se van a ir y quieren seguir viviendo, dicen, es que nadie nos ha preguntado qué se va a hacer aquí, cómo lo vemos, ¿no? ¿Por qué no hacen algo verde? ¿Por qué le cambian de nombre si esto siempre ha sido la Ribera de Deusto, ¿no? Nosotros no reconocemos ya ni siquiera ese nombre como propio del territorio, ¿no? Por eso digo que muchas veces creemos que sabemos lo que los demás necesitan y se resuelve tan fácil como preguntarlo antes. No es como hacer todo campos de petanca que veíamos en Campo Frío. O sea, a mí no me gusta la petanca, ¿no? Porque no me preguntan, ¿no? Y ahora os pongo el último ejemplo y ya con esto cerramos, que es no os quiero contar. No, perdón, no es este. Sí es este, perdona, sí. Adidas. ¿Qué nota le ponemos? ¿Qué nota le ponemos a este? Sí. Este bueno, ¿ves? ¿Por qué? O sea, ya quiero oír tu opinión.
¿Por qué este lo consideras bien y el de Campofrío mal? Porque aquí lo que se trata es de una persona que quiere realizar su sueño y que la sociedad no le deja. Y sus compañeros le ayudan a hacerlo realidad. Una historia estupenda. Exacto, exacto. Por eso lo he puesto al final. ¿Vale? Es redondo. Es redondo. Bueno, yo creo que es un poco lo que dice Irune. No es solamente las residencias, es un poco nosotros mismos. O sea, no sé, yo no hablo por ustedes, ¿no? Pero igual dices, Ama, no hagas eso, ya lo hago yo por ti. Casi sin querer, ¿no? Pero es una forma de excluir, ¿vale? Y no os voy a poner este vídeo, solamente comentároslo, porque está solamente en inglés, ¿vale? Pero, por ejemplo, así como lo de Adidas es un anuncio, ¿vale? Que puede ser, te puede tocar y tal, ¿no? Y hablas de eso, de colaboración, ¿no? Creo que es lo más chulo. Aparte de conseguir tú tus sueños, cuentas con todo ese grupo, amigos o recién conocidos, ¿no? Que te ayudan, ¿no? A conseguir los sueños. Pues este ejemplo, al que le interese buscarlo por internet, porque lo que sé es muy buenos artículos escritos, bueno, muy buenos, artículos escritos en español, que es un restaurante en Japón que se hizo pensando en las Olimpiadas, estas Olimpiadas que se van a hacer sin público. No me acuerdo, creo que fue en el 2017, porque en Japón son muy previsores, empiezan todo muy pronto. Entonces hicieron este modelo un poco, es un restaurante que se llama el restaurante de los pedidos o de las comandas olvidadas o perdidas, ¿no? Es súper bonito, si podéis ver el vídeo completo, porque es un restaurante que tú vas, ya sabes que la comida va a ser muy buena y está todo regentado por gente con demencia, diferentes niveles de demencia, ¿vale? Desde gente más joven a gente más mayor. Entonces todo el mundo sabe que va a ser la típica comida como que te haría tu abuela, o sea, de buena calidad, sabrosa, etcétera, pero que puede ser que lo que pidas no te llegue otra cosa, ¿vale? Lo sabes de antemano. Pero sabes que la gente que trabaja allí tiene esa condición, o sea, tú eliges libremente ir. Bueno, en 2 años tienen 36 restaurantes ya, ¿vale? Y dan trabajo a esa gente. Creo que, si no recuerdo mal las cifras, el primer año el 37% de los pedidos estaba equivocado, pero la satisfacción de los usuarios era del 99%. O sea, que hay veces que vemos cosas en anuncios y a veces tienen su traslado a la realidad. Y ver el vídeo, mira que yo he visto mogollón de cosas, y os digo, trabajo en el ámbito sanitario, se te ponen los pelos de punta. Porque los vídeos que hay son largos, hablan los clientes, hablan las personas que están trabajando y es súper bonito. Y es que se llama así el restaurante de los pedidos perdidos. Entonces, yo creo que es muy bonito y es muy emocionante. Sí, sí. Lo vi en el telediario, de personas con problemas mentales, ¿no? Psicológicos, sí. Sí, exacto. Pero me gusta hasta el nombre, ¿no? El restaurante de los pedidos perdidos. Me parece como tan poético, como tan bonito, pierdes tus recuerdos y es el restaurante de los pedidos perdidos, ¿no? Y me parece muy chulo, me parece una oportunidad muy bonita, ¿no? De aprender otras maneras de hacer las cosas. Pues ya está, no os aburro más. No te he oído bien, solo te he oído que tiene una cultura envejecida. Sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que, lo hablaba el otro día con un profe de la escuela que no sabía, con José, ya la cultura japonesa de siempre ha tenido un respeto mayor incluso que en España, en sociedades latinas, por la tercera edad, ¿vale? Hay una película que no sé si habéis visto, que es mítica, de los años 70, con mala calidad de imagen, La balada del Narayama. Vale. La balada del Narayama recoge una tradición milenaria en Japón, de la Edad Media, que es que la persona mayor decidía cuándo moría. Ahora que está tan de moda la ley de la eutanasia que se acaba de aprobar, ¿no? No solamente decidía eso, entonces la
la forma de morir era que tu familia te acompañaba al Narayama, que era un estilo Monte Fuji, todo nevado, y tú morías allí, pero no se vivía como algo negativo. ¿Vale? Entonces ya tienen una tradición completamente diferente. Tienen un respeto, pero respeto en el buen sentido por la calidad de vida y el envejecimiento. O sea, allí la gente mayor sigue siendo la gente que más sabe, la que más experiencia tiene y a la que no se le debe de excluir. ¿Vale? Entonces tienen innovación, sobre todo en toda la parte tecnológica, pero también en iniciativas sociales que generan empleo o generan interacción. Las residencias de ancianos también, ¿vale? Comparten todos los servicios, la gente de fuera entra dentro. Mira, salen continuamente los periódicos, por ejemplo, es lo que digo, a veces, ves un entorno inmersivo y dices, qué pasada. Y hay cosas menores que solucionan la vida muy fácil. Por ejemplo, ahora me estoy acordando en Japón, y además lo cogieron de Levi's y de Adidas, ¿no? Que estaban desarrollando ropa técnica para deportistas, con lo típico, ¿no? Del chip que te mide las pulsaciones para arriba y para abajo y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues utilizaron esa misma, es que la tecnología existe, utilizaron esa tecnología para geolocalizar a las personas, por ejemplo, con demencia de una residencia, ¿vale? Esas personas no podían salir a la calle porque se iban a perder. Y no tienes tanto personal, eso pasa en España, como para seguirlos, ¿vale? Pero entonces eso, tú continuamente puedes ver dónde está, ¿vale? Y si supera, tú lo puedes marcar, un radio, me lo invento, de 300 metros, que ya te parece que igual no sabe volver, ya te lo localiza y puedes ir a buscarlo, por ejemplo, ¿vale? No digo que sean soluciones que van a adaptarse a todos los sitios a todas horas, ¿no? Pero son soluciones que solucionan una parte importante, que tú puedas tener cierta autonomía, ¿no? Sin riesgos, por ejemplo. O, por ejemplo, también en Japón se ha desarrollado, no es tanto para Silver, pero hay colectivos Silver que se pueden beneficiar, es el típico bastón para ciegos, ¿vale? Pero que tiene como el sistema de Google incorporado. Es como si fuera un bastón para ciegos, pero smart, ¿vale? ¿Por qué? Es que son cosas tontas, pero claro, si no eres ciego no caes cuenta. Si tú vas con el bastón y tienes aquí el teléfono diciéndote cómo gira a la derecha porque vas al supermercado, si te tropiezas tienes las dos manos ocupadas. Pero por eso es como lo de la petanca. Pregúntale al usuario lo que necesita. Porque igual tú estás planteándote de hacer una movida y es tan sencillo como eso. Y lo mejor de todo es que esa tecnología existe. No es que haya que hacer un prototipo, sí, pero no hay que desarrollar el oro y el moro. Es simplemente ver a veces qué necesita esa persona que tiene demencia, qué no puede hacer y quiere hacer. O sea, hay veces que nos liamos mucho y las preguntas son bastante sencillas y lo que nos contestan también es bastante sencillo. Pero sí, Japón innova muchísimo, pero por eso, porque ya forma parte de su cultura y porque encima yo creo que en el campo de la innovación nosotros muchas veces miramos a Suecia, Noruega, que son en realidad sociedades súper diferentes a las nuestras, tenemos más parecido, tal y como entienden la sociedad en Japón, con todas sus diferencias, ¿eh? Yo no digo que seamos como los japoneses, pero sí el concepto de familia, el concepto de seguir formando parte de un núcleo, la idea de la importancia de la comida. Tenemos muchos paralelismos y innovar muchísimo en todos estos aspectos sociales. Pues ya está, yo he acabado. Preguntar cosas, ¿qué os ha interesado? ¿No os ha interesado nada? ¿Os parece un aburrimiento? Yo qué sé. Bueno, ya, igual es feo, porque si somos muchos es más fácil irte, pero siendo pocos es menos disimulado. Es que no oigo bien con las mascarillas. O sea, te doy mi mail y me pides. Claro, yo no tengo problemas, a mí me encanta compartir. O si buscas de algún sector concreto, porque claro, tengo millones, pero no he querido traerlo todo. Pero si tú me dices, sí, pues me interesa esta parte o esta otra. Sí, porque hay un mogollón de cosas que no he hablado, pues eso, por no extenderme, de turismo hay millones de cosas, de sanidad hay un montón de cosas, incluso de medios de comunicación. Se me ha olvidado decir, por ejemplo, hablábamos de Vogue, pero por ejemplo Mediaset, que es el grupo de Telecinco, tiene un canal, bueno, no tiene un canal, tiene dentro de la web de Mediaset, tiene una web aparte que se llama Uppers, ¿vale? Que es para los mayores de 50 y 55, que ya están generando mucho contenido.
Mucho me equivoco si en un plazo corto no vemos un canal de televisión orientado solamente a ese sector. No conozco a nadie en Mediaset, pero estoy segura. O sea, empiezan a crear comunidad, empiezan a crear público que les sigue y con todas las plataformas ahora que tenemos de televisión, etcétera, etcétera, habrá canales propios, seguro. Y ahí va a haber también un montón de oportunidades laborales y de trabajo, segurísimo. Tú, te doy mi mail. Espera. Pues yo soy así de desastre que seguro que no. No, solo pongo gracias, ¿vale? Os lo escribo ahora al que quiera y ya está. ¿Qué va? Yo soy la antipromoción. Pues ya está, yo creo que me estáis esperando a mí, ¿no? Ah, no, vale. Pues ya está, el que quiera preguntar algo más que lo pregunte, si no que me mande un mail. Todo free, de momento. Gracias. Mesedez, itxaron eserita harik eta gure langileek irteteko esan arte. Saiatu irteeran inorrekin aurrez aurre topo ez egiten, ez gelditzen. Gorde beti ziurtasun tartea. Eskerrik asko laguntzeagatik. Por favor, espere sentado hasta que nuestro personal... Rápido, más lento, el cambio es fundamental. Y el cambio que va a haber en las residencias geriátricas va a ser fundamental. Yo estoy trabajando ahora... Pero uno de los objetivos... Sí que lo va a haber. Sí que lo va a haber. Sí. Pero yo creo que por propia necesidad de supervivencia. Espérate, o sea, si fuera otras cosas te diría que no. Pero es que no va a haber. Es que no va a haber más remedio. Ah, ya lo he visto. También hablamos de generaciones. Yo creo que por ejemplo, en mi generación, que alguien fuera vegano, hablo de País Vasco, yo nací en el 71, era como, ¿qué es eso? Ahora, joder, los amigos de mis hijos, si no hay un vegano, uno no sé qué, uno no sé cuántos, uno que come sin cocer, otro crudívoro, otro no sé qué, o sea, eso va a llegar. Quieras o no quieras, va a llegar. Yo no sé si pondría ahora un negocio de chuletones de vaca. Otra cosa es que si lo tengo que mantener. O sea, de eso estamos comentando, justamente con lo que ha pasado. ¿Sabes? Es que, pero sí, las cosas caerán por su propio peso porque hay cosas que no se van a poder aguantar económicamente tampoco. Entonces, cuando la economía interviene, hay cosas que se suelen agilizar.